FM 89.1, Radio Universidad. Voy a charlar un ratito ahora con el secretario general de las 62 organizaciones peronistas, pero por un tema fundamental: defender la organización desde el trabajo, desde la militancia. Asistí el jueves a la reconstrucción, para decir de alguna manera, de lo que fue la peña de la militancia, de las organizaciones populares, del Centro Popular. Y tuve allí la expresión y la experiencia de muchos grandes que fueron capaces de cederle a los jóvenes, como lo es Pablo Bocchis, que es secretario general de la 62. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Tomás, gracias, y escuchando atentamente tu editorial. Escuchando muy bien. Me quedé con lo de Mujica, que por supuesto es un gran líder, nadie puede discutir su visión y su pensamiento, pero tal vez a veces se opina de un país hacia otro país sin conocer la idiosincrasia de los pueblos y de los partidos políticos. Entonces, por ahí es muy difícil comprender el peronismo para aquellos que no lo conocieron, que no lo practican y no lo van a entender. Entonces, por ahí la célebre frase fallida que hace sobre la señora Cristina Fernández Kirchner, 2 veces presidente de los argentinos, hablar de vieja o viejo es desconocer un poco al justicialismo. Y en el justicialismo fundamentalmente tiene que ver con algunos principios básicos de comprender la Argentina. Por eso digo, creo que lo de Mujica es más desde una visión de su edad y cree que todo tiene un tiempo y un final sin comprender la lógica o la esencia de los pueblos, ¿no? En este caso, la sociedad uruguaya puede tener algunos matices con algunas similitudes con el pueblo argentino. Pero cuando hablamos del peronismo, de esa tercera posición, y el saco le queda grande a más de uno opinar sobre el justicialismo y sus referentes, ¿no? Bueno, nada, es... Bueno, es bueno eso saberlo, porque lo que dice Mujica es una generalización y eso tampoco es bueno, porque tampoco le fue muy bien después de Fidel al comunismo cubano, ¿viste? Es decir, los cambios a veces los cambios bruscos también tienen el equilibrio que también marcó Perón. No se puede hacer la reforma ingresando a la juventud tirando un viejo todos los días por la ventana, ¿no? Sino que en algún punto también sabemos que los extremos se tocan. Sí, claro. Claro. Las ultras izquierdas y las ultraderechas se tocan, terminan siendo funcionales entre sí. De hecho, cuando en Argentina hay un gobierno peronista, los primeros que nos tiran piedras son los de la izquierda. Sí, sí. ¿No? Y terminan siendo funcionales a la derecha, porque esto de esta célebre frase sobre la compañía Cristina termina siendo funcional a la derecha de Milei. Sí, ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces, digo, claro. Hay que ser muy prudente cuando se opina sobre liderazgos en otros países. Uno puede hablar de forma general, pero bueno, nada, digo, lo de Mujica ya está cerrado. Digo que nosotros, realmente lo que vos planteás sobre la crisis de representación, esto de creer que se puede respetar la democracia sin los partidos políticos, es un golpe en sí mismo, porque es lo que te plantean las minorías, estos gobiernos que todo el tiempo rompen porque no necesitan mayorías consolidadas, si no, no podrían gobernar. Esta es la realidad. Claro. Ahora, termina siendo un problema real porque la democracia sin partidos políticos no se sostiene en el tiempo. Claro. No se sostiene. Ajá. Entonces, volvió la peña de la militancia. ¿Qué significa eso? ¿Por qué has reunido a tanta gentes de los grandes, de los jóvenes, de todos los gremios, también de algunos pensamientos, porque me he cruzado allí con pensamientos distintos dentro del movimiento nacional, ¿no? A eso me refiero. Es decir, ¿qué significó ese retorno de la peña
de la militancia en el emblemático boliche del barrio, ¿no? El lugar de siempre. Nosotros lo que hicimos un relanzamiento, la Peña de la Militancia del Campo Nacional y Popular, como reza bien nuestro banner, tuvo su origen allá por el año 2006, finales de 2005, principios de 2006, y que lo hicimos desde la CGT. En ese momento, quien era el secretario general era Rosodowski. Y lo que buscábamos, un instrumento, de alguna manera, que haga política, que vaya al reencuentro de todos los sectores de nuestro distrito de La Matanza, distintos actores con distintas actividades, que de hecho quedó demostrado un poco porque a quienes se reconocía, pero también como una necesidad de escucharnos, ¿no? De que nos juntemos amigos, militantes, peronistas o no, pero todos vecinos de La Matanza, a ver cómo resolvemos una mejor calidad de vida para nuestro barrio, resolver, como bien decía, que el trabajo sea una realidad en La Matanza y no que nuestros vecinos tengan que irse a otros lugares y que nuestro barrio sea solamente un lugar dormitorio, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con una agenda justicialista de la 62, donde planteamos la necesidad que el justicialismo vuelva a ser el motor de cara a las mayorías, empezar a poner en el centro de discusión lo que se hizo bien, pero también lo que se hizo mal, y empezar a modificar y entender que el justicialismo necesita también de una actualización. Necesitamos de alguna manera renovar hombres, mujeres y hasta ideas. Perón hablaba justamente de una suerte de renovación, de un trabasamiento. Perón usaba la palabra trasvasamiento. Trasvasamiento no solamente de hombres, sino que la idea se actualice. No es lo mismo sus ideas en el siglo XX que en el siglo XXI, pero siempre manteniendo la raíz del por qué somos justicialistas, la bandera justicialista. Entonces, para lo que nosotros es una inversión, ¿no? Que haya mayor empleo, que aunque vos tengas que tener una mayor inflación, pero si eso te permite tener 0% de desocupación y que el trabajador tenga un poder adquisitivo más alto, no es un problema, porque el mundo tiene inflación. Los grandes países que a nosotros nos dicen lo que hay que hacer viven de inflación, eso sí, nosotros les pagamos su fiesta. Pero bueno, hoy asistimos, como decía el otro día, a un momento de que nos quieren hablar que hay un superávit, festejan el ajuste, festejan la desgracia ajena. Entonces lo que decía, que el único superávit que tenemos es la pobreza, la desocupación, que nuestros mayores no accedan a los remedios. Entonces, ¿de qué Estado queremos? ¿O cuál es lo que hay que festejar en realidad? Y eso también es responsabilidad del justicialismo, y eso también, digo Tomás, es responsabilidad del justicialismo, porque cuando fuimos gobierno, también lo fagocitamos adentro y terminamos perdiendo las elecciones pasadas, ¿no? A propósito de eso, también se conocieron reconocimientos importantes a personajes importantes del devenir político y sindical del Partido de La Matanza, también del periodismo. Contame un poco por qué y con qué intención está haciendo las 62 organizaciones peronistas esos reconocimientos. Porque lo decía recién, Tomás, nosotros valoramos y reconocemos a todos los actores de nuestra sociedad. Y el periodismo, la prensa local, hace un trabajo enorme. Todo lo que nos pasa a los que vivimos en La Matanza, nos enteramos por ustedes, por los medios locales. Los medios nacionales no es que no informan, tienen otros intereses. Los medios locales, si bien tienen que de alguna manera tocar ciertos intereses, informan la realidad de nuestro distrito, de cómo viven nuestros vecinos. Y por eso, en nombre del periodismo, de los trabajadores de prensa, como lo definimos así, son trabajadores de prensa, le hicimos reconocimiento a Pedro Nataza por su trayectoria, por su seriedad, por su conducta, porque ningún gobierno de turno lo puede condicionar, y eso es muy importante, y porque en principio está al lado del pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar. Y también le hicimos reconocimiento a un periodista de la Universidad de La Matanza como Juan Paulenco, también a su historia, a su recorrido, a su coherencia, y en ellos la representación de todos, ¿no? Y cuando hablo de Juan Paulenco hablo de todo lo que es el área de prensa y comunicación de lo que es la Universidad Nacional de La Matanza, que también ahí hicimos reconocimiento a quien es su titular, su rector, porque hoy hablar de la Universidad Nacional de Matanza, estamos hablando de una educación de excelencia, de calidad, pero no solamente reconocida por el habitante de La Matanza, sino regionalmente, con bajo presupuesto, como bien lo planteaba Martínez, y con eso está haciendo
un lugar donde realmente no parece que fuera la educación pública desde el punto de vista en términos de calidad, orden, limpieza y seriedad académica, porque quien se recibe se lleva un título de una universidad reconocida. Entonces esto es muy importante. Entonces digo, cuando uno hace estos reconocimientos, primero no estaría bien no hacerlo, porque si no, no vamos a crecer nunca como concepto Matanza, si no reconocemos a los propios. Y cuando me tocó hablar, entre otras cuestiones, Tomás, y me preguntan a mí, ¿no?, un poco del por qué mi coherencia gremial política, y reconozco en la figura de un Carlos Daschi el faro mío en la militancia gremial, pero en un Alberto Balestrini, el hombre que de alguna manera me puso en valor en la política, es así. Y nosotros, los hombres que hacemos, hombres y mujeres, digo, que hacemos política, tenemos que ser justos y decir las cosas como son, porque ante una nueva tragedia nacional y una derrota del peronismo, que también lo dije, creo que lo que peor que puede pasar es creer que podemos tapar el sol con las manos una vez más. Si nosotros no reformamos, si nosotros no modificamos conductas, métodos de construcción y renovamos hombres y mujeres, el peronismo va a seguir perdiendo elecciones, y estoy absolutamente convencido. Entonces creo que todo tiene que ver con todo. Entonces también hicimos reconocimiento a Facundo Arrieta, un joven salesiano que está en los kilómetros y que todos los días su esfuerzo es enorme, y su pibe, y el pido todos los días para sacar chicos a la calle de la droga o situación de calle. Y hace unas semanas inauguró una panadería para que esos chicos produzcan y vendan su propio pan. Entonces de esto estamos hablando. No es solamente que en Roma, que San Justo, se determinan las acciones. De ahí se imparten, pero después hay que hacer política territorial. Y es lo que nos está pasando. Y ahora, creo que estamos en ese camino, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo sigue la peña de la militancia? ¿Y cómo sigue esos discursos que mostraron que es el sindicalismo la columna vertebral del movimiento nacional y que no debe estar solamente para pegar carteles? Contame. No, bueno, fue claro el compañero Daschi cuando habló, mi postura, inclusive el compañero secretario general secretaria, lo que ayudó también fue muy claro. El movimiento obrero no asiste solamente como columna dentro del peronismo, sino nosotros estamos en capacidad, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, de tener hombres y mujeres que sean parte de la política tomando decisiones y ejecutando políticas. Por eso lo dijimos claramente. Nos tomamos una suerte de un pequeño impasse hasta febrero. Vamos a relanzar la agenda justicialista de la 62 de la CGT, que tiene que ver también con relanzar los cabildos abiertos del peronismo. ¿Qué son los cabildos abiertos? Ir al reencuentro de la militancia, salir al territorio, ir en búsqueda de los vecinos, de los compañeros, de las compañeras olvidadas. ¿Para qué? Para empezar a trabajar de en serio un proyecto, una propuesta, y que sean escuchados, ¿no?, las voces de los no escuchados, ¿no? Y que el peronismo vuelva a ser escuchado, y en esa renovación de ideas, de intenciones, bueno, aparecerán nuevas figuras de hombres y mujeres que quieran, peronistas o no, pero que quieran participar en la vida política de su distrito La Matanza, y esto es lo más importante. Y a partir de marzo seguiremos con las peñas. Y bueno, estamos en un tiempo electoral, lo dijimos, estamos en campaña, sí, estamos en campaña para que La Matanza siga siendo gobernada por el peronismo, para que la provincia también siga siendo gobernada por el peronismo, y recuperar la presidencia de la nación para la felicidad del pueblo en general, y volver a tener política justicialista, ¿no?, que es lo mejor que le puede pasar al trabajador y a la trabajadora argentina. Pablo Boschi, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros en Aguante Barrio en Radio Universidad. Tomás, y quiero decirte algo más, también destacar tu labor. Fuiste quien hizo la introducción de este relanzamiento, con tu claridad, con tu militancia, con tu visión, y como bien dijiste, a veces no es tirando un viejo por la ventana, sino es escuchando a los que nos han precedido. Nosotros los más jóvenes tomamos el bastón de mariscal, pero sin la visión de tu generación y otras generaciones, poco podríamos ser las nuevas generaciones para avanzar en una agenda justicialista que tenga que ver con la actualización y el pensamiento general pero en estos tiempos. Así que yo te agradezco a vos también tu presencia y acompañamiento. Gracias. Pablo Boschi, muchas gracias, querido. Desde las 12, en Radio Universidad decimos, Aguante Barrio. Recién hablábamos de lo que significa la juventud, ¿no? De lo que significa
el trabajo, de lo que cuesta hacer un dirigente. Es decir, cómo se construye un dirigente. Una vez Antonio Carrizo me dijo, mirá, es muy difícil hacer un dirigente. Es muy difícil hacer un dirigente político, por supuesto, empresarial, si querés, barrial. No cualquiera puede conducir una sociedad de fomento de un barrio, por ejemplo. No es tan fácil. Pero hacer un dirigente sindical es mucho más difícil. Bueno, hoy se está hablando mucho de la dirigencia. Y la reflexión de comienzo del programa hablaba de la razón del equilibrio. Y uno se hace haciendo los palotes, estando al lado de los dirigentes con experiencia, aprendiendo y prestando mucha atención, abriendo las orejas, porque la soberanía de cualquier institución empieza por la conducción, por el hombre, la soberanía propia. Se educa soberanamente cuando se es soberano personalmente. Bueno, hay una organización sindical muy importante acá, que es el SEOCA, que es el Sindicato Mercantil de la Zona Oeste, muy grande, es una organización dentro de una gran organización, y tiene un joven de medios, que sabe de medios de comunicación, de cultura, de información, que es Juan Valenzuela. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias por esa presentación. No, pero ¿sabés qué pasa? Hablé toda la mañana, desde que arranqué de esto. ¿Por qué no quieren el centro? ¿Por qué no quieren el delicado equilibrio? ¿Por qué no aceptan la virtud del equilibrio? Porque las ultras izquierdas y las ultras derechas no necesitan o no quieren la organización, no la quieren, no les importa la organización. Y Perón dijo que solo la organización vence al tiempo, por supuesto, en el delicado equilibrio que es el justicialismo. Por eso es la tercera posición. Bueno, estar haciendo cosas en una organización. Yo me llevé una sorpresa muy agradable. Los otros días me lo recomendaste vos, a Hugo Pinto. Hugo Pinto es un dirigente preparado. Yo creo que tu visión de comunicador hizo que yo me comunicara con él. Yo te di el corte, pero fue una conversación interesante y es bueno que tengas ese olfato, Juan. Sí, muy interesante. La escuché la entrevista y la verdad que si hay algo que hay que destacar, que el equipo que ha conformado nuestro conductor, ¿no?, el compañero Julio Rubén Ledesma, es un equipo que está caracterizado por tener, digamos, esa pluralidad de voces, de opiniones y además de experiencias, porque tanto como vos mencionabas al principio, ahí en la línea editorial, digo, los jóvenes, los nuevos dirigentes que van aprendiendo, que van escuchando, que se van nutriendo con toda esa, digamos, ese abanico de historia que han construido los grandes dirigentes, ¿no?, los históricos, de alguna manera van expresando esa voluntad que vos mencionabas, digo, la voluntad de querer decir, acá estamos, nosotros somos esto, porque esa es la mayor virtud, creo, del movimiento nacional justicialista, ¿no? Nosotros no solo nos organizamos, sino que además todos saben qué somos. Y esto en realidad no es una cuestión menor. Digo, para el conjunto de la dirigencia, no solo política, empresarial, sindical, me parece que hoy lo que hay es una carencia muy profunda dentro de la comunidad, que está en crisis, sin ninguna duda, así como las instituciones están en crisis, la comunidad está en crisis, porque hay una crisis de valores muy fuertes, ¿no? De valores y de principios muy fuertes. Entonces a mí me parece que ahí
nosotros sabemos lo que somos y la sociedad también sabe lo que somos. Por eso hay tanta resistencia al peronismo. No al peronismo por la figura de Perón o la figura de Eva, al peronismo por lo que representa en términos de valores, justamente. Porque el peronismo tiene una respuesta para todo, Tomás. ¿No? Ha tenido una respuesta para todo, en el orden material y en el orden espiritual, que es justamente lo que no tienen los extremos, como vos decías. Ese equilibrio del que vos hablás tiene que ver justamente con, de alguna manera, nutrirse de esos ambos pilares, tanto el aspecto material como el aspecto espiritual. Entonces, el CEOCA, en síntesis, digo, en relación a esto que mencionaste, tiene justamente, representa esa síntesis, tiene esa síntesis a nivel dirigencial, tanto en los compañeros como en las compañeras también, compañeras mujeres que forman parte de la comisión directiva del CEOCA y del cuerpo de delegados, son compañeras que tienen muchísima capacidad y han demostrado a lo largo de muchos años de poder llevar adelante proyectos muy ambiciosos de trabajo, formar equipos, y todo esto de alguna manera habla por sí solo lo que se manifestó el día de ayer, ¿no? Que supongo que tu llamado tiene que ver un poco con eso también. Sí, no, pero antes, déjame, vos continúa con ese relato porque tiene que ver mucho con lo que están haciendo, esa escuela de capacitar dirigentes, que fue iniciativa de Rubén Ledesma y otras cosas. Quiero que profundices un poquito en lo que estás diciendo, en este discurso que es muy pedagógico, el que estás sosteniendo. Yo creo profundamente, estoy convencido que Rubén es uno de los últimos dirigentes en el orden no solo local, digo regional. Nosotros representamos a los trabajadores de comercio de la zona oeste, sino a nivel nacional. Es uno de los últimos dirigentes que tiene una mirada microscópica y a la vez macro de lo que está pasando. Y esto, digamos, lo destaco porque nosotros hemos pasado por diferentes etapas en la historia política argentina, crisis. Yo soy uno de los que forma parte de esa camada de jóvenes hoy que integran la comisión directiva, pero vos pensás que, digo, el Sindicato de Comercio de la Zona Oeste ha pasado por crisis desde, no sé, la hiper de Alfonsín, la convertibilidad de Menem, la crisis del 2001, todo lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos, a nivel en términos políticos, de lo más grave en los últimos 30, 35 años, bueno, el CEOCA ha estado ahí. Entonces, ¿cómo uno puede, de alguna manera, comprender que una institución tan importante a lo largo de tantos años nunca ha dejado de crecer? Pero no solo, repito, no solo en términos patrimoniales, o sea, en la cantidad de edificios, de mantener delegaciones cerca de las zonas en donde viven los trabajadores, ¿no? En todo el territorio de la zona oeste, sino además sus hoteles, sus campos recreativos, sino además esto que hablábamos antes, en términos espirituales, digo, de saber tener esa mirada de lo que está pasando en ese momento y en ese instante en la sociedad argentina. Y esto que vos decís de, bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Capacitar, formar, juntar a los delegados, juntar a los compañeros, juntar a los militantes, y bueno, a ver, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué es importante conocer la historia, no solo la historia argentina, la historia latinoamericana, los procesos que se van dando a nivel geopolítico en el mundo? Es lo mismo, representan lo mismo los republicanos que los demócratas en Estados Unidos. O sea, ¿quiénes forman parte de la agenda global, no en términos geopolíticos? ¿Son lo mismo los regionalismos y los nacionalismos que los globalismos, o sea, dentro de la política internacional? Todo eso nos afecta directamente a nosotros, como trabajadores organizados. Entonces, esa mirada que tiene Rubén respecto de todo eso que está pasando, y muchos compañeros de la comisión directiva, el compañero Hugo Pinto, que es un compañero, como vos bien decís, muy formado y que tiene una gran experiencia en la gestión y en la administración, está desde hace muchos años ahí, y en otros organismos también, como por ejemplo el Colegio de Seguridad y Higiene de la provincia de Buenos Aires, del cual, digamos, también hay que decir que es el resultado de una ley, un proyecto de ley que llevó adelante Rubén, ¿no? Cuando fue
diputado del Colegio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que permite que muchos delegados, por ejemplo, hagan la carrera en uno de nuestros institutos, que tiene a nivel laboral la salida técnico, la tecnicatura en técnico en seguridad e higiene, y esos mismos trabajadores pueden aplicar dentro de cualquier proyecto laboral, desarrollarse, ¿no? Entonces, digo, todas estas cosas que observamos tienen que ver con una mirada en lo profundo de lo que está pasando. Y ahí viene, digamos, siempre sí. Y ahí viene el final, ¿no es cierto? Ahí viene que esas teorizaciones, esas capacitaciones necesitan de acciones, porque después hay que hacerlo práctico eso. Por eso yo te decía, fuera de micrófono, alguna vez tomando un café, a pesar de la crisis, insisten con el policlínico ese impresionante, esa clínica impresionante que está ahí cerca de esa obra maravillosa también que dejó el desaparecido Monseñor Bufano, donde está el aspirantado, esa clínica impresionante, y hasta las obras de la cultura, como las que inauguraron ayer. Podés contarme las dos, si querés. Bueno, con respecto al proyecto en marcha del Sagrado Corazón 2, la verdad hemos charlado más de una vez de esto, y es un proyecto muy ambicioso que está avanzando, gracias a Dios. Hay un compromiso político del presidente de OSECAC a nivel nacional, el compañero Carlos Pérez, y por supuesto de Armando Cavalieri, de terminar por lo menos con una primera etapa el año que viene de ese sanatorio, que va a tener, bueno, pronto socorro, va a tener un piso completo para pediatría, va a tener un piso completo para todo lo que es cirugías, terapia intensiva. Bueno, es un sanatorio con toda la complejidad de los sanatorios más importantes del país a nivel nacional. Va a tener helipuerto, o sea, hay un proyecto para construir un hotel pegado al sanatorio para que los compañeros que vienen del interior, no sé, puedan tener donde exacto, puedan hospedarse cuando sus familiares, sean en caso de maternidad o en caso de cualquier otra patología compleja de internación, puedan hospedarse y no tener que trasladarse, no sé, a la capital o ir y venir, que representa un gasto muy importante. O sea, hay una mirada completa del asunto y se está trabajando sobre eso. Si Dios quiere, el año que viene se va a inaugurar una parte de ese sanatorio, y por supuesto, como también, y acá digo la virtud del dirigente, ¿no? Porque no es lo mismo, siempre digo, no es lo mismo ser funcionario que ser dirigente. Hoy tenemos una crisis profunda dentro de la dirigencia. O sea, nos faltan dirigentes, pero dirigentes, ¿por qué digo esto? No es una cuestión técnica solamente, no es una cuestión de preparación técnica, que es muy importante la preparación y la capacitación, y por eso el CEOCA permanentemente mira hacia ahí. Pero además de esto, hay que tener sensibilidad para poder comprender cuáles son los problemas que están afectando a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, a los trabajadores. Hay que estar cerca del problema. Y esto no se prepara en la universidad, Tomás. ¿Entendés? Entonces, esto es clave. ¿Por qué lo destaco? Porque Rubén, desde hace muchos años, viene poniendo el cuerpo para que salga esa clínica. Cuando digo poner el cuerpo, lo digo con profundo conocimiento de lo que estoy diciendo, porque vos imaginate que en la inmensidad que tiene la Federación de Empleados de Comercio en Argentina, que representa a todos los trabajadores de comercio de todo el país, que un dirigente del conurbano bonaerense, ¿no?, como Rubén Ledesma, tenga el sanatorio más importante de esa federación, y a muchos no les gusta mucho, esta es la realidad, a muchos les molesta, ¿entendés? Entonces hay que pelear contra los molinos de viento, como decía también el Don Quijote, para poder llevar adelante y dejar de lado los intereses personales, las mezquindades políticas, ponerse los pantalones de dirigente y pensar en que lo más importante son las necesidades de los trabajadores de la zona oeste, que cada vez que tienen que atenderse por un tema de alta complejidad,
tienen que viajar a la capital. Entonces esto en algún momento se tiene que terminar, como tantos otros problemas que tenemos como sociedad los trabajadores. Y vos lo sabés muy bien, Tomás, porque sos, además de un comunicador de los mejores que tiene la Argentina, sos un militante del peronismo. Porque vos sos un comunicador que todo permanentemente está contando qué es lo que está pasando en el territorio, en el barrio, en los sindicatos. Entonces, eso es lo que hay que contar, eso es lo que hay que decir, de eso hay que hablar. Entonces, bueno, yo creo que estas son las claves que definen cuáles son los objetivos del CEOCA como organización y por qué puede llevar adelante, como llevó adelante el día de ayer, paso a la segunda parte de tu pregunta, la inauguración de una biblioteca y un café literario, que además, digo, parece un detalle menor, pero lo que sintetiza el nombre que se le ha puesto a este espacio, ¿no? Porque realmente hubo mucho debate respecto del nombre, a la hora de ponerle el nombre. O sea, entre muchos compañeros se debatió qué nombre le ponemos, porque fíjate vos que los centros culturales, los espacios de lectura, tienen de alguna manera hay como una repetición en cuanto a la identidad de las figuras que se utilizan para representarlos, de los nombres vinculados a la cultura. Y acá se destacó el nombre Hagan Lío, en clara referencia y alusión al Papa Francisco, ¿no? Yo digo, además en este contexto, bueno, ¿qué le estamos diciendo a los compañeros cuando ponemos ahí un cartel inmenso con el nombre Hagan Lío a este espacio? Bueno, yo creo que estamos diciendo mucho, ¿no? En este momento. Sí. Claro, muy bien. Muy bien, la verdad, me fue muy grato charlar un rato contigo con tranquilidad, que nos hace bien, pero nos tomaremos un café en el café literario, entonces, me debes un café ahí. Te debo un café ahí y podemos intercambiar alguna lectura, algún libro o algo ahí que nos... Y un poco de música también, porque va a ser un espacio, cuento esto breve, que va a tener, por ejemplo, un taller de ajedrez, para los compañeros que les gusta jugar al ajedrez, además de la biblioteca para que puedan ir a leer un libro cuando tengan ganas, y de tener ese espacio de lectura y de intimidad. Va a tener alguna breve propuesta artística musical pequeña, distintos talleres a nivel artístico. La verdad que es un espacio hermoso que cuenta con, además en una casona histórica colonial del principio del siglo pasado, que se restauró, mantuvo, digamos, su arquitectura original, pero se restauró a nuevo. Así que es un espacio bellísimo que invitamos a todos los trabajadores y también a quienes forman parte de la comunidad, porque esto va a estar abierto no solo para los empleados de comercio, sino para toda la comunidad, a que se acerquen ahí a Mitre 1020, Morón, Mitre, esquina San Martín, a conocer esta nueva biblioteca y café literario que se llama Hagan Lío, en homenaje al Papa Francisco. Muy bien. Juan Valenzuela, secretario de Prensa, Difusión y Cultura, porque vos también tenés una gran parte de la cultura. Algún día me vas a hacer conocer a la chica de cultura también, ¿no? ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Ahí en el cafecito. ¿Cómo no? Bueno, te mando un abrazo grande y la verdad que fue muy grato haber charlado un ratito contigo y casi poder haber inaugurado juntos un espacio que va a ser muy grato conocerlo y hasta aportarte alguna idea, Juan. ¿Cómo no, Tomás? No, gracias a vos, para mí siempre es un honor conversar con vos, te admiro profundamente, te respeto profundamente, y más en esa radio que para mí es como parte de mi casa, está dentro de mi corazón, así que un abrazo grande para todos los compañeros y compañeras que trabajan ahí en Radio Universidad y que te acompañan todos los sábados. Bueno, vamos a meter a la universidad en la biblioteca y a la biblioteca en la universidad. Te mando un abrazo grande. ¿Cómo no? Han estado presentes ayer varias autoridades de la universidad y les agradezco, aprovecho el medio para agradecerles profundamente por haber estado. Muy bien. Juan Valenzuela con nosotros. Abrazo grande, hermano. Que vaya bien. Hasta las 14, Aguante Barrio con Tomás del Duca. Recién hablábamos de la importancia de las organizaciones y de lo que significa este ataque, ¿no?, que a veces hay contra la organización institucional
sindical, profesional, empresarial, es decir, ese ataque de las ultras izquierdas y las ultras derechas, porque no le interesa la organización, porque cuesta mucho trabajo sostener una organización de cualquier tipo, hacer un dirigente y además ponerlo en funcionamiento al frente de instituciones históricas. Gabriel Tropiano es presidente del Centro de Martilleros y está en diálogo con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Tomás? Buen día, un gusto escucharte. Bueno, ahí está. Recién lo he hablado con el secretario general de la 62, lo hablé con Juan Valenzuela de la prensa del Sindicato Mercantil Zona Oeste, SEOCA, que inauguró una biblioteca, y ahora estoy viendo que la tarea es permanente, que has estado en una semana mucho trabajo, jornada de perfeccionamiento, y dice, a cargo del escribano José María Barrio. ¿Estoy hablando del padre o del hijo? No, del hijo. Ah, del hijo. Ah, correcto. Sí. No, porque conozco al padre mucho, más que al hijo. Sí, el padre también estuvo, así que presente, porque bueno, ambos, realmente fue una jornada importante. Vos sabés que lo que siempre hablamos, la importancia de pertenecer a una institución, es mantenerla con compromiso, con la actitud, y el trabajo hacia lo que hacemos, ¿no? Obviamente, como bien vos dijiste, el perfeccionamiento, se trata de trabajar para mejorar por la profesión, en contra de los ilegales, todo el trabajo que hemos realizado esta semana. Y bueno, es con compromiso, no queda otra, Tomás, es una ayuda, un trabajo en equipo entre instituciones. Dame alguna referencia de qué significó esto: regularización dominial, escritura, subdivisiones. Mirá, sobre todo lo que venimos hablando y planteando, todo este tema de los loteos. Vos sabés que Matanza es muy grande, sabés que estamos armando el anexo de González Catán por el hecho de la regularización dominal de las escrituras, sobre todo las usucapiones, las ventas, porque vos fíjate que antes se vendían con libreta, con boleto, con sesiones, y obviamente hay propiedades que sí se pueden lotear y hay otras que no, porque obviamente está floja de papeles, obviamente siempre falta algo, y la regularización es por la ley 24.374, que es la regularización dominal, como debe ser, obviamente por medio de un profesional, sea un abogado, un escribano, llevando a cabo los papeles como corresponde, y la tarea profesional del martillero y corredor para asesorar en esos casos. Es muy importante, obviamente vos vas a invertir para tu futura casa de fin de semana, tu futura casa de bien personal. Bueno, obviamente es una inversión importante y siempre hay que consultar con un profesional a cargo, que te va a saber asesorar, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí te veo rodeado de jóvenes, unas chicas muy jóvenes que supongo se llaman de Taller de Capacitación Primeros Pasos. Silvana Carrillo, ¿qué significó eso? Eso lo hicimos con la colega, que obviamente venimos hablando en 4 módulos. Ya se cumplió el módulo 3 para los colegas nobles, para estudiantes, los primeros pasos de iniciación de cómo nos debemos manejar en la profesión, con respecto a los colegas, con respecto a nuestros clientes, sabiendo asesorar, tener un criterio claro y preciso sobre lo que hablamos, y sobre todo cada uno desde su lugar, dando su experiencia. Fíjate que estuvimos presentes con no solo Silvana, que es una colega de Matanza y de Cusilva, también Lito Moreno, yo, tuvo también Maxio Canto, Claudio Arnieri, Andrés Marrón, asesorando un poco, dando cada uno su expectativa, su experiencia personal que nos pasa día a día, ¿no? Que esto es importante para los colegas jóvenes. Bueno, y ahí estoy viendo acciones del colegio en el centro, que hay muchas oficinas en infracción a la ley 10.973. ¿Qué significa eso? Y estuvimos tocando ese tema por los que infringen la ley, con el tema de las matrículas. Obviamente hay oficinas que no están
en posición de llevar a cabo una tarea profesional. Tal como te venía comentando, hay oficinas tanto en Virrey del Pino, González Catán, que están desarrollando emprendimientos o consultando sobre propiedades para loteos, y realmente no están habilitados en el colegio profesional, o sea, no abonan su matrícula como corresponden y no corresponden a un profesional a cargo. Entonces, son ilegales. Estamos trabajando contra eso y mucho, ¿viste? Realmente la Comisión de Fiscalización del colegio ha hecho un gran trabajo este año y bueno, queremos seguir creciendo en pos de nuestra profesión para el año próximo con la ayuda de todos, ¿no? Sobre todo. Y el mensaje de hoy, ¿no? Hoy es sábado, cuidemos nuestra profesión, no dejes de acompañarnos. Totalmente. Martilleros Unidos, el hashtag. Totalmente, porque bueno, eso significa el respeto a nuestros colegas, a nuestra legislación vigente y bueno, con nuestros clientes siempre mantener un perfil claro, preciso sobre los negocios y realmente que sea una tarea funcional la del corredor y el martillero, como siempre la hemos hecho. Sabes que venimos de la escuela de Donaldo Truso, de Alfonso Daniel Pampín, de Andrés Oscar Martino, colegas con experiencia en nuestra profesión y es lo que queremos aunar a un futuro, seguir creciendo. Muy bien. Gabriel Tropiano, presidente del Centro de Martilleros, gracias querido, un abrazo. Gracias Tomás a vos por el lugar y bueno, realmente muy nutritivo nuestro encuentro y bueno, esperemos vernos la semana próxima. Muy bien, te mando un abrazo grande, Gaby. Gracias, querido. Un abrazo grande. Buen fin de. Muy bien, muchas gracias. Cada sábado, la actualidad y las actividades de las instituciones locales. Aguante Barrio. Hubo un plenario de la CGT de La Matanza que preside Heraldo Cayuqueo, que fue un plenario con debate, con ideas, que siempre la plantea muy bien el secretario general de la CGT de Matanza, Heraldo Cayuqueo. Nosotros obtuvimos para Aguante Barrio Radio Universidad estas declaraciones del secretario general de la CGT regional de La Matanza, Heraldo Cayuqueo. Bueno, el movimiento obrero de La Matanza ha sido un año con idas y venidas. Lamentablemente tenemos un gobierno que no nos representa en lo que nosotros queremos, pero bueno, somos respetuosos de la institucionalidad de cada una de las entidades gubernamentales y yo creo que este año ha sido positivo en el movimiento obrero, que hemos podido lograr que haya unas 62 organizaciones peronistas también convocadas por esta CGT y seguramente vamos a seguir trabajando para que cada uno de nosotros aporte un granito de arena a los compañeros que han sido designados de la 62 en el PJ Nacional, así que no tenemos más que palabras de apoyo y total responsabilidad que le damos a ellos y nosotros vamos a respaldar la acción que lleven adelante los compañeros que la integran al PJ, ¿no? Yo creo que aquello que hemos jugado en política, entendemos de política, yo creo que nos queda por delante un trabajo muy importante que tenemos que realizar, que tenemos que ir barrio por barrio porque hay un descreimiento total de los políticos y no de la política. Entonces nosotros tenemos que trabajar y hacer entender que nosotros no estamos para ocupar un cargo, estamos para representar y recoger los beneficios que necesita la gente para tener una vida digna en el distrito, ¿no? Y van a avanzar en la medida que nosotros nos organicemos y sepamos cómo confrontar a esas realidades que vive hoy el gobierno nacional, pero bueno, lo que está bien lo apoyaremos y lo que está mal nosotros seremos los críticos y trabajaremos para que eso no suceda, así que tenemos que trabajar mancomunadamente con todos los sectores, con la 62, con la CGT, el movimiento obrero organizado, tiene que ser responsable en cada una de las acciones que lleva adelante durante este año que queda y el que viene, ¿no? No, nosotros no estamos en la confrontación estéril, al contrario, eso le hizo mucho daño al país en décadas anteriores y nosotros no vamos a permitir que hoy nos sometan a lo que a ellos se les antoja, porque realmente nosotros no estamos para pelear, estamos para discutir, para aportar ideas y que cada uno de nosotros tenga la responsabilidad de contrarrestar eso con trabajo, con dedicación y con expresiones que realmente convoquen a la unidad de todos los argentinos.
Es muy interesante estas declaraciones de Heraldo Cayuqueo, que la hizo en el plenario de la Confederación General de Trabajo Regional Matanza, y que reafirmó después, como lo dijo Pablo Bocci al comienzo del programa, lo reafirmó en su discurso frente a todos los miembros de la peña de la militancia en el lugar de siempre. Así que es muy interesante porque este discurso viene sosteniéndolo Heraldo Cayuqueo en advertencia a los dirigentes y también a la dirigencia política. Así que muchas gracias. Ahí estamos. Difusión de la información local y regional. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Reflexionábamos al comienzo del programa sobre el delicado equilibrio, la razón del equilibrio, y qué significa el centro, la opinión del centro, la opinión de la moderación, qué significan los partidos políticos, el radicalismo, el peronismo. Son partidos de la reforma, no son partidos de las revoluciones sangrientas. Perón lo dijo: prefiero el tiempo. De la sangre al tiempo, prefiero el tiempo. Y ahora estamos asistiendo a groserías, desde la ultraizquierda alguna vez, ahora la ultraderecha, desde un senador que yo sabía, porque me lo habían dicho, lo había escuchado, lo hemos vivido y alguna vez le hice una nota. El presidente manda al diablo a todo el mundo, pero lo de José Luis Espert esta semana es una cosa terrible. Es decir, no solo no fueron al encuentro de la Unión Industrial Argentina, sino que mandó a cagar a los empresarios. Carlos Villagra tiene mucha historia y yo quiero entender, a ver si él puede, ¿por qué la ultraizquierda y la ultraderecha no quieren al centro, no quieren la moderación, no quieren el sano equilibrio? ¿Por qué, Carlos Villagra? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Espero que después de esta lluvia empiece a aclarar el panorama. Estos muchachos no vivieron la dictadura. Estos muchachos no sufrieron y fueron modelo de una expresión muy gorila, antipopular, de odio, de enfrentamiento con las clases bajas, repudiando al trabajador, repudiando todas las condiciones democráticas que existen desde que existe el país constitucionalmente. Entonces creen que se atropellan a todos, y acá hay gente con mucha experiencia que ha luchado con gobiernos militares, que ha luchado por defender la tierra de las Malvinas. Era gente joven. Todo le vino de arriba. Es decir, incluso cuando lo votaron los que quedaban desahuciados, porque el señor Espert, hay que ver cuántos votos sacó. Sí, sí. Entonces, le falta respeto al trabajador, pero también le falta respeto al empresario, al pequeño, al grande. ¿Pero por qué? Porque ellos creen que el poder que han obtenido por el voto del pueblo les da todo, y no es así. Fíjense, yo no soy partidario de la señora expresidenta Cristina de Kirchner, pero evidentemente le pateó el hormiguero, y estos muchachos se empezaron a afligir porque le pateó el hormiguero. ¿Y qué tienen para hacer? Insultar, llevar a una provocación que no saben dónde puede terminar, porque es un pueblo que sabe reaccionar y se sabe organizar. Hasta ahora no han sentido ningún nada más que las movilizaciones que se han hecho tanto de la parte sindical como de la parte universitaria.
como de los jubilados, que han sido pacíficas. Entonces están provocando permanentemente a un golpe de Estado. Y serían las víctimas que salen habiendo normalizado y combatido la casta, cuando toda la vida fueron casta ellos, desde que nacieron. Entonces, le falta educación en principio que nos han enseñado nuestros padres, porque hasta el enemigo hemos respetado, no insultándolo, sino enfrentándolo como correspondía, en los campos que correspondía. Y evidentemente tienen la expresión de sus propios compañeros. Fíjense, van a una sesión para anular al enemigo y salen traicionándose entre ellos. Evidentemente no saben lo que es la política, no son políticos, son extraídos de una banda de gente que fue mafiosa y conspiró toda la vida, conspiró, nada más que eso. ¿Por qué? Porque tenían el amparo del poder de la dictadura. El que hacía el trabajo sucio era el militar, y ellos tienen la respuesta hoy del pueblo con el voto, y entonces creen que tienen todo el poder. Evidentemente no saben arrodillarse. Nosotros hemos sabido arrodillarnos ante una Virgen, ante un Jesús. Evidentemente le falta mucho, le falta categoría, ni siquiera tendríamos que mencionarlos, porque no han hecho nada extraordinario. Fíjate vos que nosotros estamos visitando localidades donde se han quedado sin tren, donde el ómnibus vale 100.000 pesos por mes, 200.000 pesos por mes, donde le falta el agua, le falta lo indispensable, donde hubo inundaciones, donde hubo incendios. Evidentemente no sabe lo que piensa el pueblo de ellos. Y ahora, ¿cómo estás viendo vos? ¿Están organizando, sobre todo en los barrios? Yo asistí el jueves a una peña de la militancia peronista donde estaban la CGT y las 62 organizaciones. No, se están trabajando, no, fíjate pero a vos con tu... ¿Cómo? Fíjate vos que el cartel más grande que había en ese acto, en La Matanza, era de las 62 organizaciones. Sí. Y bueno, la base, el peronismo de base, se está organizando solo, y se está organizando no solo porque padecen hambre, falta de trabajo, los jubilados tienen problemas, los medicamentos son caros, la carne es cara, el costo de vida es caro, no pueden mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué es lo que debían haber ganado en política? Estos improvisados podían haberse ganado al pueblo. Y salen y putean al pueblo. Putean a un periodista como putean a un trabajador, como putean a un empresario. No tienen categoría, no tienen nivel. Están descartados estos muchachos, están descartados. Nosotros no nos atreveríamos, con la poca educación que hemos tenido, pero muy valiosa, porque por algo se levantó el país, y el país pasó a ser uno de los países más importantes del mundo. Y yo pregunto, hagan un análisis histórico y se van a dar cuenta quiénes fueron los que permanentemente trabajaron para intereses extranjeros, dándole y entregándole las empresas, entregándole el trabajo, el esfuerzo de la gente. Están descalificados desde que nacieron. Carlitos Villagra, ahí mencionaste un sector que es tu preocupación, la salud, y sobre todo la salud de los mayores, y sobre todo lo que significan los remedios, y tu cadena de farmacias mutuales y sindicales siempre hicieron aportes en ese sentido, porque ya has vivido otras crisis.
¿cómo estás viviendo esta crisis y cómo estás viviendo la respuesta, ¿no? Porque hay denuncias cruzadas de mal uso de los dineros del PAMI, muy raro de lo que... hay cosas ocultas muy raras también, es decir, siempre hubo, ¿no es cierto? No voy a hacerme yo la víctima. Te aclaro y tener la primicia. El día de ayer se firmó el nuevo convenio para el año que entra de atención de medicamentos y de pañales, de vacunas y de varios servicios que da PAMI, incluso de geriátricos. Lo que busca esta gente que tiene una mentalidad de corcho, incluso es destruir el PAMI. Es decir, quieren privatizar todo. Y evidentemente le ganamos nuevamente. Se firmó el convenio con mayor descuento, pusimos medianamente las cosas en orden. Lo que pasa es que todo es caro, no es solamente medicamentos, sino la carne, el pan, el azúcar, lo que consumimos a diario, lo mínimo. Ahora tenemos problemas hasta con la yerba. Imagínate vos, Argentina teniendo problemas hasta con la yerba. Evidentemente se van poniendo las cosas en orden, porque nuestro movimiento, el movimiento obrero, el movimiento de las organizaciones libres del pueblo, con respeto y consideración, van haciendo entender que este no es el camino, porque no estamos en contra del gobierno constitucional. Nosotros lo que queremos es que el pueblo, nuestro pueblo, que es la patria, que se llama, cuando dicen la patria, no se dan cuenta que están hablando del pueblo. Sin pueblo no hay patria, no hay bandera, no hay nada, no hay himno nacional. ¿Qué es lo que quieren destruir? ¿Y qué es lo que a nosotros nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres? Evidentemente el problema no es económico ni político, es de ser racional, justo y necesario. Le planteamos nosotros, miren, ustedes tienen que entender que si le ponen el poco alcance de medicamentos a los jubilados, van a tener más problemas en la propia obra social, porque van a tener más internados, les va a salir más caro. Le hicimos los números, lo entendieron, y ayer hemos conseguido que todas las farmacias del país pusimos un gran aporte de un gran porcentaje, bajándole el precio al jubilado en el mostrador. Por lo tanto, ahora van a tener aproximadamente un 5% en el caso nuestro y un 4% en la farmacia privada en cuanto a medicamentos en el costo, que en realidad cuando paga está pagando un 20 y pico %, cuando tiene que pagar medicamentos de venta libre. Y después agrandamos y ampliamos el círculo de medicamentos gratuitos. Obviamente esto que no le soluciona todo el problema al jubilado, pero vamos avanzando. Y cuando decimos vamos avanzando, se habrán dado cuenta que cuando tuvieron que discutir en el Congreso la ley del movimiento obrero, volvieron a fracasar y no pudieron hacerlo porque no tienen con qué reemplazar una organización que representa realmente los intereses del pueblo. Claro que no todos cumplen, claro que tenemos dirigentes traidores, claro que tenemos dirigentes burgueses, claro que tenemos delincuentes también, como tiene toda la sociedad. ¿Por qué va a ser distinto? Lo único distinto que hay acá en la Argentina es el seleccionado nacional que juega al fútbol y que gana porque está en Europa, porque se crió en Europa y se educó en Europa y vino a traer el fútbol al mundo al estilo europeo. Pero acá en Argentina, los que conducen hace años, y de esto hago la autocrítica de nuestros propios gobiernos, han claudicado
lo que Perón les enseñó y les marcó durante años, que fue efectivo, donde nos criamos todas unas generaciones durante años, sanos, sin trastornos de que nos falte el pan en la mesa, teniendo trabajo, levantando el país, mandando a los chicos a la escuela, del Estado y privado lo que podíamos, y no despreciamos otra clase, creamos una clase media, dejamos que los ricos se enriquezcan más, porque puede ser y debe ser así, y no tuvimos odio, nosotros no tuvimos odio a ningún sector. Sin embargo, recibimos de esta minoría el repudio del negro, del atorrante, ahora dice, somos todos faloperos. Para comprar droga hay que tener plata. Y si no tienen plata para comer, no tienen plata para la droga. Acá los que consumen droga son los que tienen plata. Son los mismos que viajan a otro país en vez de gastar en la Argentina. Son los mismos que compran ropa en otro lado en vez de comprarla en la Argentina. Y así falta el trabajo en el argentino. Y después, cuando tienen que pagarle a una mujer en la casa, la tienen en negro en vez de tenerla en blanco. Sí, bueno, horrible. Carlitos, si lo investigamos a estos que desprecian, tienen la sirvienta como esclava. Sí, la burguesía. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho este ratito. Ojalá fuera la burguesía que nosotros conocemos. Claro, la burguesía nacional, sí. Ojalá hubiera una burguesía nacional. A veces Brasil, la burguesía industrial de Brasil es poderosísima. Bueno, pero vos viste lo que pasó y lo que les pasó en Uruguay. Sí. Los pueblos reflexionan, los pueblos analizan con claridad y, como decía el general, todo a su tiempo y armoniosamente. Muy bien. Carlitos Villagra, abrazo grande, querido. Igualmente para todos los compañeros. Carlos Villagra con nosotros, secretario general del Sindicato de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Difusión de la información local y regional. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Argentina, por esa importante inmigración que tuvo, siempre que hubo muchas crisis, se refugió en el ladrillo y se sigue refugiando. El mundo financiero tienta mucho, pero aún así uno lo mira todavía con resquemor, ¿no es cierto?, la clase media. Y uno recurre siempre a profesionales del negocio inmobiliario de confianza en el barrio. Estela es un apellido muy conocido, pero Juan Pablo es joven, emprendedor y ha ocupado un espacio impresionante, no solo aquí, sino también en lo que significa Canning, zona oeste, y ahora zona oeste, muy importante. Juan Pablo está en diálogo con nosotros. ¿Qué haces, Juan Pablo? Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ahí está, presentado que fue el joven empresario Juan Pablo Estela. Me gustaría que me dijeras si esto que se dio casi siempre en la Argentina, ¿no es cierto?, que el argentino se refugia en el ladrillo, en la propiedad, en la construcción, y si eso se sigue dando en medio de esta crisis, ¿no?, que es muy rara, donde te tientan o te tentaban con el negocio financiero. ¿Cómo lo estás viendo, Juan Pablo? Bueno, como siempre te digo, crisis es oportunidad y esto no es la excepción. Nosotros en este momento estamos trabajando fuertemente con el mercado inmobiliario y este estancamiento del tipo de cambio nos permite ser competitivos de cara a la inversión y bueno, la gente con el blanqueo y el tipo de cambio estancado e inmovilizado está lanzándose fuertemente a hacer inversiones y desarrollos, que es la especialidad que tenemos nosotros. Entonces, la verdad que lo veo bien, veo que el presente es interesante y me parece que vamos a tener un buen futuro de cara al 2025.
Ajá, en este sentido, vos estás con emprendimientos muy importantes y tenés, amigo, en esta semana he asistido a reuniones, la peña de la militancia peronista, a un plenario de la CGT, a encuentros de los martilleros, a encuentros de arquitectos, y todos están en la misma. Siguen insistiendo que los estados están un poco todavía pesados, ¿no es cierto?, para incentivar ese empuje que le dan a veces algunos profesionales como vos del negocio inmobiliario, y también los propietarios que quieren construir, que quieren buscar. ¿Cómo estás viendo ese nexo, esa vida? Porque todos quieren organizarse de alguna manera para ir a los estados a decirles muevan un poquito el aparato, no se duerman. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? Bueno, lo veo todavía un poquito frenado el tema. Yo siempre digo que hay que amigar lo público con lo privado, siempre te lo dije en todas las notas que hemos tenido. Nosotros necesitamos un Estado presente y ágil, que nos facilite y nos dé las herramientas a los que queremos invertir, para que las cosas se vayan transformando en forma vertiginosa, digamos. Hoy lo que no hay que perder es tiempo. El tiempo es plata. Nosotros necesitamos que los trámites, cuando los ingresamos en cada repartición correspondiente, sean aprobados de forma, te diría, casi inmediata. Ajá. Para que eso nos dé el incentivo a los que desarrollamos de decir, bueno, estamos en un distrito, en un lugar, en una provincia, ya sea capital, Buenos Aires o donde fuera, donde las autoridades competentes nos invitan a invertir y nos dan las herramientas para que eso sea no sea un problema, digamos. Nosotros necesitamos que nos allanen el camino para que podamos invertir y se hagan los desarrollos que venimos haciendo, que a pesar de que el Estado a veces es un poco remolón y lento, nosotros seguimos invirtiendo y apostando. Bueno, yo propuse alguna reunión, así que cuando lo tenga más o menos organizado te voy a convocar, porque hace falta que nos juntemos un poco, porque hay ideas, muchas, pero son ideas individuales. Las ideas deben ser institucionales, dentro de las instituciones representativas de los sectores, para ir con pedidos concretos y formales para ver qué se puede hacer. ¿Está bien, Juan Pablo? Sí, hay que generar una necesidad colectiva para que podamos ir todos juntos y plantear las necesidades, como te dije hace un ratito, y cuáles son los inconvenientes que nosotros se nos presentan para hacer los planos, por ejemplo, o inclusive la parte tributaria. Digamos, hay un montón de municipios que están invitando a los inversores con exenciones impositivas por 10 años, como Esteban Echeverría, 3 de febrero, y algún que otro distrito que está cerca de nuestro distrito querido de La Matanza. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de contener y retener y atraer a los inversores para que siga creciendo el distrito como lo viene haciendo hasta ahora. Así que me parece que el Estado tendría que estar alerta a esa necesidad y nosotros como empresarios estar disponibles y predispuestos a colaborar. Juan Pablo Estela, bueno, te agradezco mucho esto, y en cualquier momento cruzo esa invitación con otros integrantes de instituciones locales que están muy interesados en que vos también estés para dar una charlita. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo siempre predispuesto y a disposición. Te mando un abrazo grande. Juan Pablo Estela, titular de JP Estela Propiedades, con nosotros. Jessica Ramírez, usted. Difusión de la información local y regional. Aguante Barrio, con Tomás del Duca. Para terminar el programa, que charlar con Walter Pleno. Acabo de hablar con Juan Pablo Estela, JP Estela Propiedades, y con la misma intención estaba hablando, ya hay que juntarse. O sea, está hablando de ya hay que reunirse, ya hay que elaborar un documento, ya hay que peticionar a las autoridades, porque en medio de la crisis, a pesar de todo, la gente sigue confiando en los ladrillos, en la construcción. Walter Pleno, arquitecto, está en la misma temática, coincidiendo con Juan Pablo Estela. ¿Es verdad, Walter? Sí, por supuesto. ¿Cómo te va, Tomás? Buenas tardes.
Claro que coincido porque hay que formar la unión para llegar al objetivo de poder lograr que los inversores se acerquen cada vez más, como estaba comentando Juan también, y bueno, y que tengan confianza en las autoridades, y que las autoridades propongan cosas nuevas, cosas atractivas para ellos, y que la obra privada no se enmudezca, ¿no es cierto? Walter, pero sí. Sí, no te escucho, perdón. Te escucho. Sí, por supuesto que también hay que unirnos con el tema de las instituciones y bueno, y buscar esa forma de buscar la fuerza de empujar todos para el mismo lado y lograr ese objetivo, ¿no es cierto? La verdad que se está necesitando hace ya bastante tiempo, y creo que va a ser necesario para embellecer, para mejorar lo comercial, lo gastronómico y la construcción, ya sea en propiedad horizontal o la construcción que sea en forma de condominio, complejo, de habitacionales, todo el tema de lo que es constructivo y desarrollos inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, Walter, te agradezco porque estoy en el final. Es oportuno, más que oportuno, que haya charlado contigo. Creo que la semana que viene se va a una reunión preparatoria de elaborar ideas para un documento para presentar, así que te estaré buscando para que nos juntemos con la gente de las instituciones. Sí, cómo no, con todo gusto, Tomás. Acá estamos siempre preparados y en la espera de poder aportar siempre algún granito que nunca está de más, y llegar a un objetivo que sea para bien común de todos los que formamos el barrio, ¿no? Y la matanza. Señor. Sí, señor. Justo centro, así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, Walter. Un abrazo grande, Walter, pleno con nosotros. Gracias, Walter. Por favor, un abrazo grande. Adiós, gracias, que vaya bien. Y buen fin de un abrazo grande. Gracias, para querido, todos. muchas gracias. Igualmente. Bueno, ahí está, Zona Deporte ahora, Jessica Ramírez. Zona Deportes. Sí, y no, listo, no querés hablar. Hoy está media... Estás concentrada en otra cosa, estás metiendo los dedos en otra cosa, pero te apuran de atrás porque llega el rey del baloncesto, Andrés Olagüe, sí, y que Gastón Nápoles ya vino temprano, este vino tarde. No, este vino de última, por eso te está molestando ahora vos. Porque el baloncesto ya sé cómo es. Bueno, pero nos vamos. ¿Cumplimos nosotros? ¿Estuvimos bien? 1 kilo y 2 pancitos, como diría Balá. Muy bien, muy lindo. Gracias, Jessica Ramírez. Muchas gracias. Gracias a los compañeros de laburo de Radio Universidad. Abrazo grande. Hasta el sábado. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.